Creo que el señor no está bien asesorado acerca de lo que hemos puesto en pantalla o no lo ha visto. Lamentablemente, la tesis del señor ministro contiene varias hojas con copy y paste. Así de simple para que tu público lo entienda. Doy la bienvenida a Marco Vázquez, director de Panorama. Marco, buen día. Buen día, Karina. Un saludo a todo tu público y te saludo con mucha sorpresa por las respuestas del señor ministro. Creo que el señor no está bien asesorado acerca de lo que hemos puesto en pantalla o no lo ha visto. Lamentablemente, la tesis del señor ministro contiene varias hojas con copy y paste. Así de simple para que tu público lo entienda. No sé qué es lo que no entiende el señor ministro. Yo entiendo que está en una situación comprometedora, difícil, pero el señor trata de personalizar esto, ¿no? Cree que es un juicio entre él y Panorama, ¿no? Esa es una mala estrategia porque nosotros no tenemos nada contra él, ¿no? Es él versus su plagio, versus las hojas completas que ha pasado de un trabajo a su tesis. Esa es la única pregunta que le queremos hacer. ¿Por qué ha hecho Exitosa. copy-paste y la que le hicimos? El señor, ayer también lo estaba escuchando diciendo que hay sectores que no me quieren. No, esto tampoco tiene que ver con grupos que hay en el ministerio. Nuestro trabajo es transparente, honesto, y nadie ha venido a tocarnos la puerta. Mire, ese ministro está haciendo tal cosa. Creo que una semana, ¿no? La clásica Mira, de se ha los copiado de mi denunciados, tesis. la clásica de los denunciados, se agarran de cualquier cosa para no responder el fondo del asunto. Yo veo que él no responde el fondo del asunto y lo que primero les mandó fue un cuadro que al menos yo no entendía nada de lo que trataba de decir en ese cuadro. Y después la presidenta y el premier Otárola creo que le han dicho, explica esto, ¿no? Explica por qué no se entiende tu cuadro. Y hasta ahora no lo explica. ¿Cómo se puede explicar, a ver, alguien que hace, no sé, para que el público entienda, ¿no? No todos han hecho doctorados, maestrías, pero todo el mundo sabe en su teclado agarrar, sombrear los párrafos, hacer control C y control Copiarlo, V, ¿no? claro, Eso es copiar y simplemente lo pegar. que se ha hecho con solo, no párrafos, sino muchos párrafos y hojas, planchazos, como se dice, ¿no? Entonces, yo lo que quería acá decir también es que el ministro ayer ha mencionado a Panorama, dijo, ¿no? Él cree que es muy astuto diciendo, o tiene unos asesores brillantes que seguramente los oliviantan y le dicen, bien, ministro, bien. No, no es así, ¿no? Ha llegado a decir, yo no sé si Panorama tiene Turnitin, ¿no? A ver, hay que decirle que nosotros hemos consultado con varios expertos, no solo los dos que aparecen en las pantallas, más el señor Exitosa. plagiado que ayer ha ratificado y ha puesto las hojas plagiadas, ¿no? No todos quieren salir en cámaras, pero ante las mentiras flagrantes, ante insuflarse que esto es un lío entre Panorama y un ministro, ¿no? Nosotros nos llama a investigar más, nos llama a evidenciar más. Entonces, lo que ha pasado aquí es que el señor ha agarrado, en algunas páginas ha hecho copy-paste. Eso no lo avala ninguna norma APA, ninguna norma del 2020 o del 2022. Para eso no necesitas ni siquiera Turnitin. Yo invito a todos los investigadores honestos y transparentes. La tesis del señor se la podemos dar si la soliciten y es pública, ¿no? Se puede encontrar fácilmente la fuente de origen. En el caso del profesor Grandes, el que hemos sacado nosotros, y incluso el presidente del Poder Judicial y un autor más. Por si acaso, a nosotros nadie nos ha tocado la puerta, nadie nos ha dicho mira la tesis, nadie nos ha dicho revisa por acá. Hemos hecho, Karina, lo que tú hacías, lo que seguramente haces y varios reporteros en este momento están haciendo, revisando todos los antecedentes de los ministros del nuevo gabinete. El señor era nuevo, por eso es que hemos llegado a esa revisión. Hemos obviamente revisado los anteriores, otros colegas también lo han hecho,
¿no? ¿Qué se revisa? Antecedentes, fiscalía, comisaría. En el reportaje dijimos que era un vicio bastante del gobierno anterior, ¿no? Porque los ministros del gobierno anterior tenían sus antecedentes en las comisarías, ¿no? Entonces nosotros en este caso nos hemos puesto a mirar también las tesis, y esta es una tesis doctoral, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? Entonces, incluso en la investigación dentro de las oficinas, poníamos las páginas a un costado del otro, ¿no? Y las leíamos al mismo tiempo y nos podíamos tirar Exitosa. minutos y minutos y eran igualitas las mismas lecturas. Sí, hemos visto Nadie el puede pensar reportaje. igual Lo que la que otra pasa persona. es que hay que decirle a todos nuestros seguidores aquí en Exitosa que así como antes se pasaba el filtro por las denuncias, porque habían muchos pegalones, muchos infractores, no sé, de al volante, borrachos, había muchos deudores por el tema de la familia, ¿no? Entonces ahora también... Agresores, ¿no? ¿Te Sí, acuerdas? Pegalones. pegalones, por supuesto. Entonces ahora también el tema de las tesis es algo que pasa por la investigación periodística. No hay que ser muy capazo para hacer eso. Y eso es lo que ustedes han hecho. Y eso es lo que no les gusta del periodismo. Y todos salen a descalificar. Pero yo te quiero hacer una pregunta antes de irme a la pausa. Y el denunciado va a decir cualquier cosa. Lo cierto es que hasta ahora no presenta una prueba contundente, pero el gobierno también se demora muchísimo. El gobierno no ha hecho nada sobre el ministro de Justicia, no está haciendo nada sobre el ministro de Trabajo y no está haciendo nada sobre el visitante primo de cariño de Dina Boluarte al IPD, que también es una nota que tú sacaste. Regresamos con Marco Vázquez, seguimos con nuestra conversación con Marco Vázquez, director del programa Panorama. Ellos han revelado el plagio del 54% de la tesis de doctorado del ministro de Trabajo. Nosotros vamos a escuchar junto con Marco lo que ha dicho ayer el ministro sobre esta denuncia. Escuchemos. Mi tesis doctoral no contiene plagio. Estamos completamente seguros desde que la hicimos y ahora último que le hemos vuelto a revisar. Yo quiero preguntar algo. ¿Panorama tiene licencia para usar el Turnitin? Y si Panorama tuviera una licencia para usar ese programa, ¿tiene personal calificado para que lo pueda utilizar? Yo dudo de eso. Puede ser que me equivoque, puede ser que me equivoque. Lo que pienso es que de repente en la denuncia un organismo, una institución, una persona que sí cuenta con el programa, te ha entregado un resultado que ha sido manipulado. Yo sé también, y no hay que ser tontos, que hay sectores que no le gustan mi presencia en el ministerio, porque seguramente con una visión distinta a la anterior, a las anteriores gestiones, voy a hacer los cambios que se necesitan. Entonces yo no voy a renunciar, por por dos cosas en particular, porque no he plagiado. Y por otra cosa particular, las denuncias existen. Cualquier persona puede ser denunciada. Bueno, Marcos ya ha contestado sobre esto, así que redundar sobre lo que dice el ministro Sí, por protegerse. ¿Quieres decir algo igualmente, no? A ver, dime. Sí, no, tú para responder a la pregunta que dejaste antes del corte, Sí. lo que va a decir es, yo lo he pasado nuevamente por el Turnitin, ¿no? Y no es 54, es menos, ¿ya? Y lo que también va a decir es lo que nos dijo, que es la respuesta más sorprendente, Karina. Nosotros le enviamos las páginas del copy-paste, las páginas exactas. Exitosa. Obviamente, si tú extraes, si haces un copy-paste de otro autor anterior, te extraes todo, las citas, los entrecomillados, todo lo del otro autor, lo traspasas. Al preguntarle sobre esas páginas, ¿qué ha pasado con esas páginas? El señor nos mandó un Excel donde nos daba las citas del autor original. O sea, o sea, Pero eso no sé estaba, si entiendes. eso Yo no te estaba copio, Karina. en la tesis. Eso no estaba en la tesis. No, claro, es un copy-paste con todas las ideas del autor plagiado, que ha salido también ayer y lo ha mostrado. Ese es uno nomás. Con sus citas, sus notas, sus referencias. Y al preguntarle, ¿por qué has hecho eso en esta página? Él te dice, no, acá está la cita.
y te refiere a la cita del autor copiado. Es alucinante. De verdad, yo no sé si ha revisado el señor, no de verdad. sé, Y esa idea de hemos revisado, esta idea de hablar en plural cuando una es una tesis, me parece raro. Y para terminar nomás, disculpa que sea corto, yo sé que muchos asesores lo deben soliviantar, ¿no? Bien, ministro, le dijo que ellos no manejan Turnitin. Todos los expertos consultados manejan Turnitin, señor. O sea, por ahí no es. Lo invitamos al señor, le vamos a poner las páginas grandotas en pantalla copiadas y él que diga ahí por qué piensa exactamente igual que otro autor. Muy bien, nosotros ayer cuando lo escuchábamos le decíamos al aire que ustedes se apoyan en dos expertos. Los expertos salen ahí, son investigadores de universidades que manejan el Turnitin y dan este respaldo de la investigación y del software, ¿no? Es decir, ellos son los que manejan y yo no sé qué es lo que está escarbando este ministro, pero lo que me llama la atención es que dice, no voy a renunciar. Y regreso y retomo a mi pregunta, ¿no? Se demora mucho este gobierno, ¿no? Es decir, no es el primero, te decía el ministro de Trabajo, y también ustedes han sacado a este primo que se pasea por el IPD, les contestan desde Palacio de Gobierno, pero no les contestan del fondo del asunto, ¿no? El fondo, claro. El fondo, nada del fondo. Claro. Ahora, nosotros hemos publicado, para cerrar disculpa con eso, la tesis de Castillo, la tesis de Betsy, con plagios, no hicieron nada, que este gobierno no se parezca al anterior, que no deje que el tiempo diluya el hecho, ¿no? Castillo nunca hablaba con la prensa, se cerraba, se tapaba los oídos, él declaraba que no veía tele y mira cómo terminó, estaba fuera de la realidad, ¿no? Y ahora todavía lo está pensando que es el presidente desde la cárcel. Entonces, este pasar por agua tibia, por el limbo, no va a ayudar a este gobierno que pretende ser mejor que el anterior. Lo va a hacer bajar más. Si no toman acciones, el público, los ciudadanos van a percibir que huele a Castillo. ¿No? Sí huele si es que a no está Castillo. sucediendo. Sí huele lo mismo a Castillo. pasa con Maurate y lo mismo pasa con este señor, Víctor Torres Merino. Brevemente para el público, Exitosa. Este señor trabajó en el Club Apurímac, en la campaña colaboró con Dina Boluarte, según los testimonios. Cuando Castillo entró, ¡oh, milagro! Ganó contratos en el... ¿Qué ministerio, Karina, puede haber ganado? En el ministerio donde estaba la señora Dina Boluarte. Está investigado preliminarmente, pero en este gobierno que ella asume, el señor, sin tener cargo, sin ser funcionario, sin ser asesor, sin tener un contrato, aparece de pronto en el Instituto Peruano del Deporte, caminando como rey en su casa. Vamos y le preguntamos al señor presidente actual del IPD, también de verdad es alucinante, oiga, ¿qué hace este señor aquí? ¿No? Si no tiene contrato, si no es asesor, si no es funcionario, la única pues relación que tiene es la que te he contado con la familia presidencial, muy amigo también de Nicanor Boluarte. Y el señor nos dice, el señor actual presidente del Instituto Peruano del Deporte, el señor Guido, dice, bueno, no, viene algunas veces, sí, pero acá presidencia no ha entrado, por si acaso, acá él no tiene nada que ver. Es alucinante. Y las cámaras de seguridad. Perdón que me ría, la seguridad, el hombre entraba a presidencia, convenientemente no ponía el dedito en el marcador que te abre la puerta, sino se acercaba a la puerta de presidencia y venía la Supervisión de Seguridad, ponía su dedo y entraba el señor. El señor desde el primer día entró al costadito, en juramentación casi, al lado del presidente, el señor Guido, el que nos decía no lo conozco, no, que decía no ha venido mucho, tal vez a conversar, ¿no? ¿Ya? Entonces todo tu público que es muy inteligente, tú, Karina, dirás, ¿de dónde tiene el poder el señor? ¿De dónde o tú te puedes ir a pasear al Ministerio de Economía al lado del ministro, entrar al despacho del ministro, ¿no? Eso no es regular, no es formal y tiene una explicación que el señor Guido no da, que la presidenta tampoco lamentablemente da. Solo te dice, por si acaso, ese señor no es mi primo. No es mi primo, claro, punto. Ya sabemos que no es tu primo consanguíneo, ¿no? Pero ya sabemos la ascendencia que tuvo o el vínculo. Por favor, dinos exactamente
que tiene contigo o con alguna persona en el gobierno que averigua lo empodera, por último. de manera que Exitosa. es el asesor o el jefe del IPD en las sombras, ¿no? Tenemos varias fuentes también y lo saben muy bien dentro del IPD que él era pues el que realmente mandaría o mandó cuando estuvo, ¿no? Porque después de revelado el reportaje Panorama, se esfumó. Ojalá que no use el teléfono y el WhatsApp para seguir haciendo lo que veíamos. Muy bien, Marco, muchas gracias. Hubo un comunicado de Palacio de Gobierno que solamente dijo no es mi primo y lo que queremos saber es qué está haciendo o qué hacía en el IPD porque ahí corre también dineros del Estado.